Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de webinars 2024 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Hoy vamos a estar presentando el webinar Una propuesta de estimación y selección simultánea de variables en modelos parcialmente lineales aditivos. Mi nombre es Sebastián Bertoglio, soy docente de la División Estadística y subsecretario de Gestión Académica del departamento, y hoy voy a estar moderando este webinar. La dinámica del mismo es la siguiente: 50 minutos para exposición del tema y 10 minutos para responder preguntas que podrán ir formulando a través del chat durante la exposición. Ahora sí, damos la bienvenida a Nicolás Murrone, quien va a disertar en este webinar. Nico es licenciado en matemática, recibido en la Universidad de Buenos Aires y es docente de la División Matemática en nuestra universidad. Así que Nico, te cedo la palabra para comenzar con este webinar. Bueno, gracias, Eva. Bueno, la idea del webinar y de la presentación tiene como principal objetivo contarles un poco en lo que estoy trabajando con Ale, que es un poco el tema de la tesis que estoy haciendo para la maestría, que es una propuesta de estimación y selección simultánea de variables en modelos parcialmente lineales aditivos. La idea de la charla es contarles un poco el trabajo y si bien hay notación y hay mucha carga matemática, dejar algunas pequeñas ideas, aunque sea, de qué es en lo que estamos trabajando. ¿Está bien? Entonces, el esquema de la presentación es más o menos así. En una primera parte voy a contar sobre modelos lineales, sobre la forma de estimación, qué ventajas y desventajas tiene. En una segunda parte vamos a hablar de modelos no paramétricos. En una tercera parte vamos a juntar lo que sabemos de los modelos lineales y de los modelos no paramétricos y se va a unir un poco todo en los modelos parcialmente lineales aditivos. Y por último, vamos a aplicar todo lo que fuimos viendo durante la presentación a un estudio de datos reales. Entonces, para arrancar más o menos básico, digamos, uno puede tener un modelo para datos univariados, o sea, puede tener observaciones, y uno, y 2 y n observaciones, de una variable aleatoria, y lo que uno busca es la mejor constante que resuma la información de esa variable aleatoria. Por ejemplo, qué sé yo, uno tiene medición de, por decir algo, la altura de las personas, de muchas personas, y quiere una medida que resuma eso. Entonces, ¿qué medida podría, por ejemplo, ser una resumen de eso? Entonces, supongamos que tenemos algunos datitos, así de forma gráfica. ¿Cómo los puedo resumir? Por ejemplo, con algún puntito por acá, más o menos central, que sería el promedio. O también alguien puede proponer y decir, bueno, puedo resumirlos con la mediana, ¿vale? Que son medidas que uno conoce. Pero la idea es como profundizar un poco más y pensar al promedio como aquella constante que minimiza este problema. ¿Está bien? Uno conoce lo que es un promedio, pero la idea de que esté bueno promediar datos, digamos, viene de que justamente es la constante que resuelve este problema de minimización. ¿Está bien? Se minimizan las sumas sobre los cuadrados de cada variable restada a la constante. ¿Está bien? Alguien podría proponer, ¿por qué en vez de elevar al cuadrado no tomo módulo? Por ejemplo. Bueno, y eso es la mediana. ¿Vale? Entonces, tanto promedio como mediana surgen de buscar la constante que minimiza justamente este problema. ¿Está bien? Entonces, lo que les quiero ir mostrando con esto es que para un mismo modelo, en este caso este de acá, puedo tener como distintas formas de estimarlo. Distintas formas de estimarlo me refiero, puedo tener distintas funciones a minimizar que van a dar distintos estimadores, cada uno con mejores propiedades o peores. ¿Vale? Ahora, lo que puede pasar es que en vez de tener simplemente variables observadas, tenga una variable que quiera predecir, una variable y pueda tener también un vector de covariables, se llama, una z. Por ejemplo, de vuelta, quiero predecir la altura de una persona, pero conozco su peso, no sé. Entonces conozco la altura y el peso de la primera persona, la altura y el peso de la segunda, la altura y el peso de la última. Y con esos datos quiero predecir, justamente, o plantear un modelo lineal que se satisface esto de acá. ¿Está bien? La variable respuesta es una función lineal, esencialmente, más un errorcito. Entonces, como para verlo visualmente, uno podría tener un grafiquito donde acá tenemos, no sé, puntos en el plano ZI, ¿está bien? Y lo que vamos a buscar es si hay una recta
que le pegue más o menos a esos datos. Eso sería un poquito el modelo de regresión lineal. ¿Está bien? Entonces, esencialmente, en este gráfico, la Z y la Y parecen estar relacionadas de forma lineal. Y lo que queremos es buscar con algún criterio cuáles son las mejores constantes mu y beta que me relacionen esto. ¿Está bien? Es como buscar la pendiente, la mejor pendiente y la mejor ordenada, por así decirlo. ¿Está bien? ¿Cómo puedo buscar la mejor pendiente y la mejor ordenada? Tengo que plantear un problema de minimización. ¿Está bien? Que si se fijan, es esencialmente pasar esto restando para el otro lado y elevar al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué constante vamos a buscar? Las que minimizan esto. ¿Está bien? Esto sería el modelo de regresión lineal simple. Si se fijan, cuando uno encuentra el mejor mu y el mejor beta, se construye esta recta que le parece pegar bastante bien a los datos. Como que la recta parece ajustar bien al modelo, por así decirlo. Bueno, yendo un paso más en complejidad, fíjense que arrancamos con datitos y listo. Después pasamos a, tengo digamos, una variable de respuesta y una sola covariable. Ahora pensemos que tengo una variable de respuesta y tengo muchas covariables. De hecho, tengo Q covariables. ¿Está bien? Quiero, por decir algo, predecir la altura de una persona y de dato o de característica tengo cuál es su peso, cuál es su edad. Quizás conozco la edad de la madre, perdón, la altura de la madre, la altura del padre. Tengo un vector de características. ¿Está bien? Entonces, uno ahí puede plantear de vuelta una relación lineal con cada una de esas covariables. ¿Está bien? De esta forma. Una constante más beta uno por la primer covariable, más beta 2 por por la segunda covariable, hasta la qésima beta q por zq variables. Si lo pensamos en notación matricial, que eso nos va a ayudar bastante, a esta suma la podemos pensar como un vector beta fila por un z columna. Entonces, esta suma de acá, en notación matricial, nos quedaría esto que está acá en violeta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo encontramos la mejor constante mu y el mejor vector beta? Acá es un vector de q coordenadas, que me minimicen este problema? Bueno, hacemos lo mismo. Planteamos un problema de minimización de este estilo. ¿Está bien? Donde lo que nos va a interesar es encontrar el mu y un estimador de beta. ¿Está bien? ¿Cuál es el mejor mu? ¿Cuál es el mejor beta que ajusta este modelo, digamos, a grandes rasgos? Bueno, ¿cuál es el problema que tienen los modelos de regresión lineal múltiple? Que podría suceder que cuando uno toma características muchas características de una observación, toma un Z1, un Z2, un ZQ, puede pasar que esas variables tengan información redundante o una información parecida o que se pisen. ¿Está bien? Quizás yo mido para predecir la altura de una persona, quizás además de pedirle el peso, pido la altura de la madre, la altura del padre, la altura del abuelo, la altura de la abuela, del otro abuelo. Y capaz que es mucha información que no necesito. Entonces, la idea de todo esto es intentar seleccionar variables. Un poquito la charla trata sobre esto. ¿Está sobre si tengo muchas variables que me intentan explicar a una, ver si no hay muchas variables de más e intentar seleccionar cuáles son las variables que realmente me importan. ¿Está bien? Una forma de hacer esto, que no es la recomendable y no es la que vamos a usar nosotros, es elegir un subconjunto de variables e ir probando con los modelos. Como si tengo 10 variables, elijo de a 2, elijo de a 3, probando todos los posibles casos y viendo qué me va dando. Eso es bastante poco práctico porque hay mucho que probar y uno pierde información en el camino. Nosotros vamos a optar por otro camino, que es el de regularización, o lo que vamos a llamar penalizar variables. ¿Saben? Como darles una pena, justamente, para no tomarlas tanto en cuenta. ¿Saben? Un ejemplo típico, quizás alguien lo conoce, por eso lo pongo acá, es lo que se llama regresión Rich. ¿Saben? Que esencialmente eh, se minimiza un problema parecido al que teníamos, pero ahora se le suma un numerito lambda. Este lambda es un numerito por la suma de los parámetros, de los beta j, o sea, de los beta que uno quiere estimar al cuadrado. ¿Está bien? Y lo que un poco quiero que se entienda es qué representa este lambda o qué me aporta este lambda. ¿Está bien? Lambda es una constante que va a ser positiva y que para fijar ideas piensen como que uno la conoce. Y pensemos en casitos eh,
que puede tomar. Fíjense que si el valor de lambda fuera cero, si el valor de lambda fuera cero, tendríamos el mismo problema de minimización de antes, o sea, porque este término no funcionaría. Digamos. Si en cambio el valor de lambda es un valor grande, piensen en un valor grande, no sé, 1000, por decir algo, para llevarlo al extremo. Uno para hacer esto, el problema lo más chico posible, va a necesitar que estos betas sean chiquitos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si tomo betas grandes, si los multiplico por 1000 me da un problema enorme. Entonces, la idea de esto es intentar hacer más chicos los betas. ¿Por qué más chicos los betas? Porque si yo a tener un beta, por ejemplo, que vale cero, eso diría que la variable que está asociada a ese beta no me serviría. ¿Saben? Si la constante, por ejemplo, que acompaña a la variable altura del padre, si esa constante me da cero, significa que la altura del padre no va a ser relevante. ¿Saben? Entonces, una manera de seleccionar variables es decir, si los coeficientes que acompañan a esa variable da cero, ya no me sirve. ¿Saben? Entonces, poniendo acá por ahí un valor de lambda grande, hago que algunos betas me den chicos. ¿Saben? La realidad es que este lambda uno no lo va a conocer y hay que estimarlo o hay que proponer algún valor de lambda. Y es un poquito de lo que vamos a hablar también. ¿Vale? Bueno, entonces por ahora lo que vimos son el problema de mínimos cuadrados. Para estimar este modelo de regresión múltiple, puedo estimar con mínimos cuadrados, que es lo habitual que uno suele conocer cuando empieza con esto. Está la regresión Rich, que es la que les mencioné recién. La regresión Lazo, que lo que cambia es, en vez de penalizar a estos betas elevándolos al cuadrado, se les toma módulo. Y está la penalidad, que es la que vamos a usar nosotros, que se llama SCAD, y que esencialmente tiene es una función eh, partida, es una función con una escritura media compleja, pero que esencialmente junta lo que tiene Lazo con lo que tiene Rich. Lazo, fíjense que tiene en esta parte, ¿no? La función módulo, y Rich tiene la función cuadrática. Entonces, SCAD lo que hace es, dice, bueno, en una parte voy a tomar el módulo, porque el módulo tiene buenas propiedades. Y en la otra voy a tomar una función cuadrática. Un poquito es eso lo que hace. ¿Vale? Se las presento, esta es la función SCAD. ¿Sí? Piensen, para fijar ideas, que el lambda uno lo conoce, que el valor este A también es conocido. De hecho, algunos autores dicen de tomar A igual 3,7, así que es un valor conocido el A. El lambda piensen que es un valor conocido. Así que esto va a ser una función de la variable t. ¿Sí? Y si se fijan, acá aparece el módulo, acá aparece elevada al cuadrado, o sea, hay una parte cuadrática, y acá hay una parte que es constante, porque el lambda y el a uno los va a conocer. ¿No? Entonces, esencialmente, acá están los tres gráficos de las funciones de penalidad, ¿sí? Donde, bueno, en azul está lazo, que es la función módulo, en violetita, digamos, está la Rich, que es la cuadrática, y la roja es la escala. Fíjense que cuando el beta es chico, que es lo que uno va a querer intentar hacer, que los parámetros sean lo más cercano a cero posibles, para que las covariables no aporten. Cuando el valor de beta es chico, la penalidad Rich como que penaliza poco respecto a las otras. Como en el eje Y está el grado de penalización, el grado de severidad que le va a dar. ¿Vale? Entonces, si estoy cerca del cero, la penalidad Rich no penaliza mucho, que un beta sea un poco más grande o no. En cambio, la SCAD y la LASO un poco más sí. ¿Ven? Y de hecho, la LASO es la que más penaliza, porque es la que más arriba está, si uno mira en el gráfico. ¿Está bien? A medida que uno agranda los betas, ve que la SCAD se plancha, como que tanto no le importa, pero sin embargo la LASO y la Rich aumentan mucho. Entonces, de alguna manera la penalidad de SCAD como que junta lo mejor entre la Rich y la LASO. ¿Vale? Y para resumir un poquito, la estimación por mínimos cuadrados no selecciona variables, ¿vale? Le da un parámetro beta a cada covariable que uno tenga que no necesariamente es cercano a cero. Entonces, no suele seleccionar variables. La penalidad Rich tampoco suele penalizar variables, a pesar de que achica un poco los betas, pero no nos ayuda a decir qué variables es importante y cuál no. Y la penalidad Lazo y la SCAD sí lo hacen. Entonces, porque
debido a que las penalidades K tienen algunas propiedades teóricas que no vienen al caso, pero tienen algunas propiedades teóricas mucho mejores que la LASO, vamos a nosotros usar esta penalidad. ¿Vale? Nos vamos a quedar con, en principio, esta forma de estimar los parámetros, en principio. ¿No? Bueno, eso por un lado. Por el lado, me meto en la otra parte de la presentación, en la cual lo que podría pasar es que cuando uno mide, digamos, tiene una variable de respuesta y una variable aleatoria X, puede pasar que no se relacionen linealmente necesariamente esas variables y que tengan, digamos, un modelado según una función desconocida. Entonces ahí es donde uno plantea este tipo de modelos. ¿Está bien? Uno plantea una I que sea una constante más una función que uno conoce. Por ejemplo, esta que aparece acá. ¿Está bien? Fíjense que los datos claramente no siguen una función lineal. De hecho, si ajustáramos con mínimos cuadrados, aparecería esta recta roja acá, que la verdad que no está captando el comportamiento real de los datos. ¿Está bien? La verdadera función es esa que está en negro. ¿Está bien? En cambio, si uno hace un procedimiento acorde, por ejemplo con B-splines, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero si uno hace un procedimiento acorde y estima, puede obtener esa curva ajustada. La azul, que casi ni se ve, porque está superpuesta con la negra, es la estimación. O sea, la estimación es bastante buena. ¿Está bien? Esto si estamos en una variable. Tengo una variable de respuesta ahí y tengo una variable que explica qué es la X. Piensen en altura de la persona, peso de la persona, por ejemplo. Ahora, si en vez de tener una variable que explica, tengo muchas, parecida a la regresión lineal múltiple, ¿no? Pensando de la misma manera, tengo muchas variables, en vez de tener una función univariada, voy a tener una función que tiene p variables, porque tengo p características. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando uno quiere usar los métodos de estimación para pegarle a la curvita, en este caso no sería graficable, sería un curvoide, por así decirlo, una superficie, no sé. Cuando uno quiere estimar de esa manera, no se enfrenta a lo que se llama maldición de la dimensión. Que esencialmente la maldición de dimensión es algo como esto. Si uno para tener una buena estimación con una variable, ¿sí? Necesita 10 datos, supóngase que con 10 datos estimo bien. Si quiero estimar si tengo dos características, necesito 100 datos ahora. Y si quiero una tercera característica, tengo 1000. Necesito 1000. Entonces, necesito una cantidad exponencial de datos para predecir bien. Eso es un problema porque datos no hay en general. Entonces, es un problema. Y para solucionarlo, lo que uno hace es proponer un modelo no paramétrico aditivo. ¿Está bien? O sea, lo que se hace es pensar que cada característica, cada una de las P características, de las X1, X2, X3, XP, las podemos pensar como una función univariada de X1, una función univariada de X2 y así. ¿Vale? Tengo muchas funciones de RNR. Con eso, de alguna manera, soluciono la maldición de la dimensión. Con la misma cantidad de datos, tengo una estimación decente, digamos. Bueno, para poder plantear este problema, para poder estimar este problema, uno lo que puede hacer es aproximar ese problema, aproximar una función con algo que llamamos B-splines. ¿Vale? No voy a entrar mucho en detalle porque se haría tedioso, pero piensen que los B-splines es como una base de polinomios. No es del todo cierto, no es cierto esto, pero piensen que es la base 1, x cuadrado, x cubo, x cuarta. Piensen que tienen una base de polinomios. ¿Está bien? Y lo que quiero es, con esa base de polinomios, encontrar las constantes que mejor me aproximan o con las cuales puedo construir esa función. ¿Está bien? Un poco es eso. Entonces, paso de tener cualquier función del mundo que desconozco a querer estimarla con una base de B-splines. Para fijar ideas pueden pensar en una base de polinomios. Y lo que uno va a querer hacer es encontrar cuáles son las constantes que mejoran esa aproximación. ¿Está bien? Bueno, entonces hasta ahora tenemos los modelos lineales, tenemos el modelo de regresión lineal múltiple, le sumamos una penalidad y le sumamos los modelos no paramétricos. Y lo que nosotros proponemos ahora es un modelo que tenga todo eso, digamos. Que tenga una parte lineal, que tenga una parte no paramétrica,
y que tenga una parte que penaliza las variables para poder seleccionarlas. Porque el objetivo principal del trabajo, de alguna manera, es no agregar variables de más al modelo, ¿está bien? Y quedarnos con las que realmente nos sirvan. ¿Está bien? Entonces, para eso vamos a tener una variable respuesta i, vamos a tener un vector de variables z que se relaciona linealmente con la i, y vamos a tener un vector de variables que se relacionan de forma desconocida con la i. Esas van a ser las x. ¿Está bien? Bueno, entonces, el modelo PLAM, el modelo PLAM es modelo parcialmente lineal aditivo, ¿está bien? Parcialmente lineal porque tiene una parte lineal y tiene una parte aditiva, ¿sí? Es el siguiente. Quiero modelar una variable de respuesta i como una constante, más una parte lineal, más una parte con funciones que desconozco, pero de forma aditiva. ¿Está bien? Y de vuelta, si a esta parte la aproximo con estos polinomios, digamos, puedo creerme que la i más o menos va a seguir este modelo. ¿Está bien? ¿Qué hay acá por estimar? Un montón de cosas. Uno quiere descubrir quién es el valor este mu, o una aproximación de este mu. Uno quiere aproximar este vector de betas. Uno quiere aproximar estas constantes que multiplican a los polinomios, todo eso. Y encima tiene un problema que es que no sabe cuántos polinomios le conviene tomar, digamos. Si corto en x cuarta o corto en x10. ¿Hasta dónde? Digamos, más o menos. Entonces, esa cantidad también hay que saberla, o hay que intentar estimarla, y son estos K sub j. ¿Está bien? Bueno, eso es más o menos lo que habría que intentar hacer. Así que, esencialmente, utilizando los B-splines, lo que queremos es estimar estas cosas de acá. ¿Está bien? Bueno. Sin embargo, como les anticipé un poco, si bien este es el modelo, puede pasar que haya variables z que estén de más, que estén repetidas, que no aporten, y que haya variables x también que estén de más, que estén repetidas y que no aporten. Entonces, el problema de minimización que vamos a elegir es justamente el que me minimiza esto, sumado con una función de penalidad. ¿Bien? Donde la función de penalidad, de alguna manera, va a tener algunos lambdas para la parte lineal y algunos lambdas para la parte no paramétrica. Recuerden que esos lambdas son los que ayudan a tirar a cero los parámetros, digamos, los betas, a grandes rasgos. ¿Está bien? Bueno, ahora sí una parte que es media técnica, pero que es justamente de la parte de estimación. Esto es una parte bastante técnica, pero eh, de alguna manera es la propuesta nuestra para estimar, que se basa en un procedimiento adaptativo. ¿Está bien? Fíjense, voy atrás un segundo, pero fíjense que uno podría elegir un lambda para la parte lineal y uno para la parte aditiva, o podría elegir un lambda distinto para cada variable y un lambda distinta para cada variable en la parte lineal y en la aditiva. Un lambda diferente. ¿Está bien? Entonces, para no tener que buscar muchos de esos lambda, todos esos lambdas que serían un montón, vamos a buscar solamente dos lambdas, un numerito para la parte lineal y uno para la parte aditiva, y los vamos a relacionar de esta manera. ¿Está bien? A los otros lambdas los vamos a poder encontrar de esta manera. ¿Está bien? Es una cuenta, no aporta demasiado a la presentación, creo, pero eh, digamos que lo importante en la estimación un poco está acá. Y lo novedoso, si se quiere, es cómo elijo esos lambdas. Y cómo elijo también la cantidad de polinomios que quiero en mi base. Si quiero dos polinomios, quiero tres. ¿Sí? La cantidad de polinomios que quiero en mi base está dada por este factor, este parámetro k. ¿Vale? ¿Cómo elijo los lambdas y los k? Bueno, con un criterio que se llama criterio Vic. ¿Está bien? Que esencialmente también busca minimizar una función rara, fea, rebuscada, pero la gracia en todo esto es que simultáneamente se van a encontrar los parámetros lambda y el parámetro k. ¿Vale? Con toda una operación, digamos, iterativa, con un programa, uno va a poder encontrar cuáles son los lambdas y cuál es el k. O sea, cuál es
el parámetro de penalidad, digamos, que le doy y cuántos polinomios elijo para usar. ¿Está bien? Eso es un poquito nuestro procedimiento y nuestra propuesta de estimación. ¿Está bien? Es técnica, es dolorosa a los ojos, si se quiere, pero sería la técnica que uno usaría. Bueno, entonces, para poner a prueba nuestra propuesta, lo que hicimos es agarrar un conjunto de datos reales sobre plasma. Dice, ¿está bien? Dice, los estudios observacionales han sugerido que una ingesta dietética baja o concentraciones plasmáticas bajas de betacaroteno podrían estar asociadas con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Se diseñó un estudio para investigar la relación entre las características personales y los factores dietéticos de las personas y las concentraciones plasmáticas de betacaroteno. ¿Vale? Entonces, se tomó un conjunto de datos que lo recolectó en 1989 en Nuremberg, que está disponible en este paquete de R y que esencialmente tiene 315 observaciones de personas con sus características y 14 variables. ¿Vale? Entre las variables están el sexo de la persona, si la persona fuma poco, si la persona fuma actualmente, si fumó o si nunca fumó, el índice de masa corporal, si toma algún tipo de vitaminas o si toma otro, las calorías que ingesta diariamente, la grasa, el nivel de grasa corporal que tiene, la ingesta de alcohol, la edad, las calorías, perdón, el colesterol que tiene y demás. Y se planteó este modelo, ¿está bien? Este es un modelo que planteó Guo, es uno de los autores que estudiamos, y que, bueno, analizó planteando este modelo, nosotros intentamos reproducirlo, ¿está bien? Con nuestro propio estimador. Nuestra forma de estimar es distinta. Entonces, si se fijan, acá hay 10 variables que entran de forma lineal en el modelo. ¿Está bien? Sexo, si fuma o no fuma, el índice de masa corporal, las calorías. Todas estas variables eh, entran en el modelo de forma lineal. Y hay tres variables que decimos, creemos que no son lineales y que siguen alguna función, que son estas tres: la edad, el colesterol y la fibra. Creo que es la fibra. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Hay una observación que es muy atípica, muy rara, que parece estar mal medida o que al menos descuajeringa todo el análisis. Esa observación la tuvimos que sacar. Y lo que hicimos es, dentro de las 314, separamos en dos conjuntos. Uno que se dice de entrenamiento y uno que se dice de testeo. Con las 214 observaciones entrenamos el modelo y con las 100 observaciones restantes vimos cómo se desempeñaba el estimador. ¿Vale? Eso lo que hace es que al tener estas 100 observaciones que no se usaron para estimar, uno lo que dice es, yo conozco cuánto es el valor de I real. ¿Cuánto será el valor de I que me arroja como estimación mi modelo? ¿Entiendes? O sea, yo por ahí conozco que la observación, no sé, 280, el valor de I que tiene es 3,5. Mi modelo, ¿qué tan cerca me da ese 3,5? ¿Me dará 3,6? ¿Me dará muy lejos? ¿Me dará muy cerca? Entonces, con esas 100 observaciones medimos qué tan cercano nos dan las observaciones del verdadero modelo. Qué tan buena es la estimación que nuestro ajuste hace. ¿Vale? Y definimos eh, digamos, otra medida que es la cantidad de variables que elige nuestro modelo como relevantes. Piensen que dentro de estas 13 variables puede haber muchas que no sean relevantes de verdad. Entonces queremos seleccionar y ver cuáles son las importantes. ¿Vale? Bueno, este procedimiento lo hicimos 50 veces. Y con las 50 veces, bueno, hicimos 50 veces, como para entender un poquito esto. Si nuestro ajuste fuera perfecto, el MAPE tendría que ser más o menos cero. ¿Por qué más o menos cero? Porque significaría que las observaciones reales de las que uno predice son bien cerquitas. La diferencia daría cero. Si no seleccionamos variables, en principio tendríamos 13 variables en total que parecieran ser importantes. Bueno,
Cuando aplicamos el procedimiento nuestro, con nuestra selección de lambdas, nuestra selección de K, utilizando la penalidad de SCAD con nuestra propuesta. Si no seleccionamos variables, sin pedirle que seleccione variables, sin agregar esa función de penalidad, digamos, sin agregar eso, por supuesto que no selecciona variables y el errorcito, digamos, que hay en estimación es 0,41. Mientras que si le agregamos esa función que penaliza y que hace que se seleccionen variables, si bien el error aumenta un poquito, es muy poco lo que se aumenta. Fíjense que en vez de 0,41 fa 0,43, pero el error es muy poco. Y sin embargo, en promedio se seleccionan entre 7 y 8 variables. En promedio, 7,5 variables. O sea que lo que estaríamos pudiendo concluir es que pareciera, en promedio, digamos, que hay 5 o 6 variables que están de más, digamos. ¿Está bien? Y que hay 5 o 6 variables que no aportan al modelo y que quizás podría estar bueno no tenerlas en cuenta, que si a uno le interesara seguir con este tipo de investigación, podría pensar en un futuro no necesariamente salir a cazarlas, salir a medirlas, porque hay algunas que no sirven. Entonces, nuestro procedimiento seleccionó variables. ¿Sabe? ¿Y qué variable seleccionó más? Que eso también nos lo dice esta simulación chiquita. Bueno, nos dicen que es muy importante para el modelo el índice de masa corporal, que es muy importante, bueno, esta variable acá, no me acuerdo qué representaba, se me fue la cabeza, y nos dice que el consumo de este cierto tipo de vitaminas aportarían al modelo mucho. No así, por ejemplo, conocer la edad de la persona, no así conocer el nivel de colesterol, ni conocer el nivel de fibra. ¿Está bien? O sea, esta es la proporción de veces que el modelo le pareció importante cuando hicimos esto. ¿Está bien? Un 60% de las veces al modelo le importó si la persona fumaba o no fumaba. ¿Sí? Que ahí puede estar en discusión si lo incorporamos o no, porque un 60% de las veces pareciera que importa, pero estas tres covariables de alguna manera están aportando muchísimo. ¿Está bien? Un poquito eso. Bueno, como para concluir, esencialmente hicimos un recorrido con las diferentes maneras de estimar en un modelo lineal. Analizamos las ventajas que tiene proponer un modelo aditivo. Presentamos una familia de estimadores que estiman los parámetros, los mu, los beta y demás, y que en simultáneo me seleccionan variables. Lo fundamental de la charla, no sé si quedó claro, pero es como intentar seleccionar esas variables. Y para hacerlo, bueno, propusimos un procedimiento del tipo BIC, tanto para encontrar los lambdas como para encontrar la constante K, que es aquella de los polinomios, digamos. Y por último, pudimos analizar en un conjunto de datos reales para evaluar el desempeño de nuestro estimador. ¿Está bien? Así que recuerden, si seleccionamos variables, somos todos felices. Bueno, mentira, no. No. Con la selección de verdad de Messi somos felices. Acá les dejo algunas referencias sobre los papers que usamos. Y bueno, les agradezco por eh, escucharme, esencialmente. Muchas gracias. Bueno, Nico, muchas gracias a vos. La verdad que un trabajo Mm. arduo y que debe haber dado bastante estudio. Por suerte tenés una excelente guía. Sí, Antes la de verdad que sí. comenzar con las preguntas, para que las vayan dejando en el chat, les comparto el link para que puedan solicitar el certificado de asistencia. Ahí ya está en el chat, así que por favor les pido que lo completen. Y ahora sí, si tienen alguna pregunta que hacerle a Nico, pueden escribirla en el chat y yo la voy trasladando. Es una charla técnica, es medio difícil por ahí, pero bueno, es más que nada para hacer divulgación de lo que se puede hacer y demás. Pero Sí, uno sabe que hay mucho tecnicismo en el medio.
Totalmente. Veo que también disponemos de tiempo, así que Nico, no sé si a vos te parece correcto, pero ahí si alguien quiere habilitar el micrófono, Totalmente. Ujú. no nos vamos a poner estrictos nosotros. Si es más cómodo hacer alguna consulta que es difícil de expresar de manera textual, hacerla oral, puede habilitar el micrófono y hacer. Bueno, Nico, me Bueno. parece que nos dejaste a todos pensando. Pensando en los estimadores. Está muy bien, ¿no? Sí, ahí Valeria, por ejemplo, dice la verdad que yo desconocía el método, así que nada, como decía, nos dejaste a todos pensando. Así Está que muy nada, bien. agradecerte por, por compartirnos tu trabajo y estudio y agradecerles a todos ustedes que están participando y hacen que estos ciclos de webinar valgan la pena. Bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar.